Nos encontramos en la sala de conferencias de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Se encuentran presentes el señor Ministro de Gobierno Carlos Bianco, el señor Presidente del Banco de la provincia Juan Cuatromo y el señor Director Ejecutivo de ARBA Cristian Girard. Para comenzar, vamos a escuchar las palabras del señor Ministro de Gobierno Carlos Bianco. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por hacerse presente en la conferencia de los lunes. Hacía un par de lunes que no teníamos por distintos motivos. Bueno, un lunes porque habló el gobernador por la tarde y el otro fue al día siguiente de las elecciones. En primer lugar, como siempre, repasar brevemente la agenda del gobernador para esta semana. Mañana martes va a estar en Florencio Varela en la inauguración de un centro de atención integral de rehabilitación municipal con el intendente Andrés Watson. El miércoles va a estar en Saladillo entregando 13 viviendas que fueron financiadas por el programa Bonaerense 2, Solidaridad con Municipios, con una inversión de casi 750 millones de pesos. El miércoles va a estar en Azul haciendo entrega de vehículos policiales, de patrulleros, de camionetas. Y el día jueves va a estar en Escobar, va a estar recorriendo el centro de monitoreo del distrito y también va a estar haciendo entrega de vehículos policiales. Esa es la agenda que hasta ahora tiene confirmada por esta semana el gobernador. Después, en segundo lugar, algo que venimos haciendo frecuentemente, porque la verdad que nos preocupa muchísimo y nos ocupa, obviamente, también desde los distintos ministerios y organismos que tienen competencia en materia económica, en materia productiva, en relación con el empleo en la provincia de Buenos Aires, que son, repasar lamentablemente ciertos indicadores que tienen que ver con la producción, con el empleo, con los ingresos, con el consumo, que dan cuenta de, ya una crisis económica, formalmente una recesión económica que está viviendo nuestro país y que, por supuesto, impacta muy fuertemente en nuestra provincia, máxime que uno de los sectores más perjudicados por las políticas económicas que está llevando adelante el presidente Milei es la industria, y como todos ustedes saben, la mitad de la industria argentina se encuentra localizada, establecida en nuestra provincia. Voy a repasar brevemente algunos de los indicadores y noticias que se conocieron en las últimas semanas, desde que tuvimos la última conferencia de prensa, para justamente mostrar que más allá del resultado de las elecciones, al otro día las cosas siguen estando igual o peor, inclusive en muchos casos. Repaso brevemente. De acuerdo a un centro de estudios perteneciente a la Bolsa de Comercio de Rosario. Digo las fuentes para que se vea que son en general fuentes que no tienen que ver ni con el peronismo ni con nuestro gobierno, salvo alguna cuestión que hoy vamos a presentar, que son fuentes empresariales, fuentes que nadie puede sospechar de parciales, por lo menos de parciales hacia nuestro lado político. Decía un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, del CISEC, se confirma el escenario recesivo en la Argentina. El índice denominado Índice Coincidente de Actividad Argentina registró para septiembre una variación mensual negativa de 0,01% y a esto se suma a indicadores negativos en los meses anteriores, por lo que, dice el informe, se confirma una contracción de la economía y el ingreso en un estado recesivo de nuestra economía. Después, un indicador que sí es nuestro, que lo realiza el Banco Provincia, el pulso PBA. La economía bonaerense cayó 1,8% en el tercer trimestre. La actividad económica bonaerense registró justamente en el tercer trimestre una caída promedio de 1,8% respecto del trimestre anterior, lo que neutraliza el aumento que había habido de 1,7% en el segundo trimestre. O sea que tuvimos el segundo trimestre de crecimiento de 1,7%, pero ahora creció 1,8%. Después, algunos indicadores de consumo que también dan cuenta de la caída de ingresos, de los problemas que tienen las familias para llegar a fin de mes. Esto es de una consultora, Focus Market. El consumo básico se desplomó un 7,9% en septiembre respecto de agosto y 6,3% en la comparación interanual respecto a septiembre del año anterior. Ese retroceso se observó tanto en la frecuencia de compra, la frecuencia con que la gente hace sus compras, menos 5,6%, como en el volumen por ticket, menos frecuencia en la compra y menos gasto. El volumen por ticket cayó
3,5%. El impacto más severo es justamente en las localidades, en los municipios del AMBA, donde el consumo bajó 16,7%, y el tipo de cadena de venta más perjudicada fueron los autoservicios independientes, en donde las ventas cayeron un 13,1%. En este mismo sentido, un informe de otra consultora, de Sentia, el consumo siguió cayendo en septiembre, el consumo de alimentos, limpieza e higiene cayó un 3,7% en septiembre respecto de agosto. La variación se sintió especialmente en supermercados, que cayeron 5,9% intermensual, y en mayoristas, que cayeron 5,4% respecto al mes anterior, respecto de agosto. Los almacenes también, caída de 3,3%, las farmacias caídas de 4,9%, y los kioscos una caída del 2,3%. El único canal de venta que subió fue el comercio electrónico, que tiene que ver básicamente con las importaciones de productos que se hacen a través de distintos canales de e-commerce, de comercio electrónico. Después, y que tiene que ver directamente con estos resultados de la caída del consumo. Paritarias pisadas, esto es un informe del INDEC, datos del INDEC. Los salarios privados formales perdieron contra la inflación en 2025. Hasta agosto, los ingresos del sector privado registrado aumentaron 18,8%, mientras que la inflación acumulada fue de 19,5%. Es decir, los salarios registrados de aquellos que tienen trabajo en blanco están por debajo de la inflación en este año, lo mismo que el salario mínimo. Un informe de la UBA, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que analiza la evolución del salario mínimo vital y móvil, cayó en septiembre y es más bajo que el de 2001 en términos reales. El salario mínimo vital y móvil más bajo que el del año 2001. En septiembre cayó un 2%, y esto se suma a caídas también que se produjeron en julio y agosto. Desde que está Milei, es decir, desde noviembre de 2023 hasta septiembre de 2025, el valor real del salario mínimo vital y móvil cayó un 34%, un tercio menos. Es el salario mínimo vital y móvil desde entonces. Después, otro informe de la Fundación Mediterránea. 1 de cada 5 trabajadores es pobre, dice el informe. La tasa de pobreza entre los trabajadores ocupados en Argentina es del 21,6%. Estos son aproximadamente 4,5 millones de personas, de trabajadores pobres. Es un total de 21 millones de trabajadores que forman parte de la población económicamente activa. Entre los desocupados, la pobreza alcanza casi el 60%. En el caso de los trabajadores informales, la pobreza alcanza al 40,5%. Y el 37,5% de los asalariados informales. El 40,5% son los trabajadores independientes no registrados. Después, un informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica. Un 15% de los trabajadores asalariados sufre insuficiencia alimentaria. Esto es que se tienen que saltear alguna comida. El 8,1% atraviesa una situación severa de inseguridad alimentaria y el 11,5% una situación moderada. Las tasas más altas, obviamente, se registran entre trabajadores informales y cuentapropistas. En ese caso, el 25% sufre insuficiencia alimentaria. Por último, hay un par de cuestiones más. Más de la mitad de los argentinos, esto es datos del Banco Central, más de la mitad de los argentinos está endeudado y el saldo alcanza el mayor nivel desde 2020. O sea, la gente ya no tiene para llegar a fin de mes, se endeuda con la tarjeta de crédito, se endeuda en proveedores no financieros. A junio de 2025, 19,5 millones de personas registraban deudas. Eso es 1 millón más que el año pasado. 1 millón más de personas se encuentran endeudadas respecto del año pasado. El saldo promedio por deudor creció 20% en términos reales, el mayor de los últimos 5 años. El 52,6% de los adultos posee algún tipo de crédito. Eso es básicamente, repito, tarjetas de crédito y préstamos personales, cosa que lleva a que los hogares argentinos dependan cada vez más del crédito, y algo que viene diciendo el gobernador y que lo presentó también el presidente del Banco de la Provincia: estamos sufriendo las mayores tasas de morosidad de la deuda. No solo que ya la gente se endeuda, sino que ya no puede pagar la tarjeta de crédito. Bueno, ahí tiene el gráfico. El nivel de irregularidad de individuos para el sistema financiero, el último dato es de agosto,
y está en niveles máximos desde el 2005, pero la dinámica en 2005 todavía era la salida de la crisis del 2001, o sea que fue una caída abrupta. Después le comparto a Carly el gráfico, con una suba de casi 4 o 5 puntos porcentuales en 2025. Bueno, como consecuencia de esta situación, un informe de CAME advierte que las ventas caen porque la gente usa la tarjeta de crédito para comprar alimentos. Es decir, el crédito que toma la gente es para comprar alimentos y después no puede comprar zapatillas, no puede comprar ropa, no puede comprar electrodomésticos, etc. Algunas cuestiones sectoriales, particularmente sobre los dos sectores que se han visto probablemente más afectados por la crisis económica en la Argentina, la industria y el sector de la construcción. Informe de la consultora Fiel. La industria cayó 3% mensual, el índice de producción industrial IPI de Fiel muestra un retroceso de 3% mensual y 4,5% interanual en el último mes, y cuando uno analiza el tercer trimestre del año, la producción industrial también cayó 3% y 2,7% respecto del trimestre anterior, del segundo trimestre. Las mayores caídas se dan en los siguientes sectores: industria automotriz, minerales no metálicos, metalmecánica y químicos y plásticos. Y por último, respecto de la construcción, un informe de Camarco y del Instituto vinculado con la construcción. Construcción en crisis por el freno de la obra pública, 120.000 empleos menos y canteras que trabajan al 25% de su capacidad. Los niveles de empleo en el sector de la construcción se ubican en torno a los del año 2021, es decir, retrocedimos 4 años en términos de empleo. Entre noviembre de 2023 y julio de 2025, el empleo registrado en la construcción formal cayó en 60.000 puestos, pero si a esos 60.000 se le suman los puestos de trabajo informal y subcontratado, dice la Cámara Argentina de la Construcción, son 120.000 los empleos perdidos en el sector de la construcción. Puntualmente también señala el informe que en la ciudad de Olavarría las canteras están funcionando al 25% de su capacidad. Eso es una pequeña síntesis de algunos indicadores seleccionados. Obviamente hay muchos otros indicadores y noticias que dan cuenta del mismo fenómeno, ¿no?, en Argentina, y que obviamente impacta, como dijimos antes, en la provincia de Buenos Aires, una situación de fuerte recesión económica, de caída de los ingresos, de caída del consumo y de problemas fundamentalmente en la gente para llegar a fin de mes, que se tienen que terminar endeudando, decíamos recién, con la tarjeta de crédito, después no pueden pagar la tarjeta de crédito, pasan a ser deudores morosos y se hace una suerte de bola de nieve en las familias que ya no saben cómo llevar adelante sus gastos. Muchas terminan endeudándose con financieras que tienen tasas de interés usurarias y, bueno, esa es la situación que hoy se está viviendo en muchas familias en Argentina y obviamente también en nuestra provincia. El tercer punto es repasar brevemente. Se conocieron la semana pasada los resultados definitivos, el escrutinio definitivo de las elecciones nacionales en la provincia de Buenos Aires. Ahí se observan los datos. La Libertad Avanza obtuvo el 41,4% de los votos. Nuestra fuerza política, Fuerza Patria, obtuvo el 41,1% de los votos, es decir que nuestra fuerza política perdió solamente por el 0,3% de los votos. Unos dirán un empate técnico, nosotros siempre dijimos se pierde por un voto, así que perdimos por un voto, o por un poquito, por menos de 30.000 votos. En rigor, hemos perdido las elecciones. En el gráfico a continuación se observan la cantidad de diputados que entraron en la provincia de Buenos Aires por fuerza política. Fueron 17 de la Libertad Avanza, son 16 de nuestra fuerza política, nosotros renovábamos 15, por lo tanto sumamos un diputado en la provincia de Buenos Aires y 2 diputados del Frente de Izquierda. En los gráficos a continuación, bueno, hay muchos colores y muchas barras, lo voy a explicar brevemente. Se compara con las elecciones de septiembre. Básicamente, si uno saca los extranjeros que no votaron en esta elección, nuestra fuerza política obtuvo más o menos la misma cantidad de votantes que en septiembre. Lo que se observa es un aumento muy fuerte de los votantes de la Libertad Avanza, casi unos 900.000 votantes. Eso, de acuerdo a los análisis, se compone de unos 600.000 votantes que habían votado otras fuerzas políticas, pero que modificaron su elección, y 300.000 votantes nuevos. Puntualmente, eso tuvo que ver con que en esta elección, en esta última elección, no hubo
terceras fuerzas que tengan un caudal de voto importante, como sí hubo cuando se desdoblaron las elecciones provinciales, en las distintas secciones electorales, en muchos casos impulsadas por intendentes de la oposición, la fuerza política Hechos, la fuerza política Somos, generaron un caudal de votos importantes, que ahora no hubo otras terceras fuerzas, por lo tanto se polarizó la elección y ese caudal de votos fue fundamentalmente hacia La Libertad Avanza. También se observa una cantidad importante de votos de otras listas peronistas, de unos 300.000 votos, que votaron a otras fuerzas del peronismo, cosa que no había sucedido en las elecciones de septiembre y que obviamente con esos votos, si se hubiese unificado completamente el voto peronista en torno a nuestra fuerza política, se hubiera ganado la elección. Ese es simplemente nuestro análisis. Con esto damos por cerrado el capítulo electoral de este año en la provincia de Buenos Aires. Y por último, un tema que estuvo en las noticias la semana pasada, que estuvo en debate, que fue objeto de algunas operaciones públicas y mediáticas, que tienen que ver con las inundaciones y anegamientos vinculados con la cuenca del río Salado. Lo vamos a explicar muy sencillamente para que todos puedan entender de qué se trata este fenómeno. ¿Cuáles son las causas de estas inundaciones, de estos anegamientos en varios municipios de la provincia de Buenos Aires? Repito, todos vinculados a la cuenca del río Salado. En primer lugar, la cantidad de precipitaciones, el caudal de precipitaciones que tuvimos este año en muchos de esos distritos, en toda esa zona anegada. Bueno, los principales distritos afectados: 9 de Julio, Carlos Casares, Bolívar, Bragado, Lincoln, Pehuajó, 25 de Mayo, Arrecifes, Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen y otros municipios están teniendo el registro de precipitaciones más alto en los últimos 30 años. Lo digo a modo de ejemplo: uno de los municipios más afectados, 9 de Julio, el promedio anual es de 850 milímetros de precipitaciones. Este año la proyección hacia fin de año da 2.000 milímetros de precipitaciones, es decir, más del doble. Esa es la razón principal por la que se producen los anegamientos. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual, una vez que esa lluvia cae sobre el territorio, no escurre lo suficientemente rápido? Bueno, obviamente esas zonas son de difícil escurrimiento porque son planicies, pero todo sucedería mucho más de manera mucho más sencilla y mucho más efectiva si se hubieran terminado las obras del río Salado. ¿Sí? El río Salado, ustedes saben, se está dragando desde el año 1997. Todos los gobiernos desde de 1997 hasta acá habían participado, habían ejecutado obras de dragado en el río Salado, que se empezaron a hacer como corresponde desde la desembocadura. Esos son el proyecto de dragado que se ha ejecutado en gran parte, implica 5 tramos. Los tramos 1, 2 y 3, desde la desembocadura hacia arriba, esos ya están terminados. El tramo 4 tiene a su vez 4 etapas, la 1, la 3 y la 4 se encuentran terminadas, y la etapa 2, que es responsabilidad del Gobierno Nacional, está totalmente neutralizada, parada, discontinuada. ¿Desde cuándo? Desde que llegó Milei. Se venía llevando adelante el dragado y esa etapa 2, que son 33 kilómetros, se discontinuó en diciembre de 2023 y por eso se produjo una suerte de embudo, para explicarlo sencillamente, que impide que baje el agua con el caudal que corresponde, o por lo menos con el que se está viendo en los tramos en donde sí se llevó adelante el dragado del río. Hay una etapa 5 que le corresponde a la provincia de Buenos Aires, que nosotros ya tenemos gestionados los fondos con un organismo internacional, pero obviamente la etapa 5 se tiene que hacer una vez que se termina la etapa 4. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo? Como no se termina la etapa 4, el organismo internacional que se comprometió con el financiamiento nos dice que no se van a ejecutar esos fondos hasta que no se termine la etapa 4. ¿Por qué no se termina la etapa 4? Porque Milei decidió que no haya obra pública casi en ningún lugar del país y mucho menos en la provincia de Buenos Aires. Esto hay que decirlo claramente porque funcionarios del Gobierno Nacional le echaron la culpa justamente al Gobierno provincial de que no se estaba dragando el río Salado. Nosotros lo que les queremos decir es que en el gobierno en que más kilómetros se dragaron del río Salado fue justamente en el gobierno de Axel Kicillof, en la obra que correspondió a provincia y en la obra que correspondió a nación, hasta que llegó Milei. El problema fue que cuando llegó Milei se interrumpió totalmente, repito, la etapa 2 del tramo 4, que es la que está pendiente, esos 33 kilómetros que están pendientes de ejecución y que si se terminaran se podrían recuperar casi 3 millones de hectáreas productivas que hoy están
anegadas que hoy están inundadas. O sea que queremos dejar en claro eso. Lo decimos porque la semana pasada hubo mucho ruido, hubo muchas declaraciones, queremos explicarlo formal y oficialmente. ¿Qué se hizo desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires ante las inundaciones? Obviamente se estuvo trabajando, varios ministerios estuvimos trabajando con los municipios más afectados, eso lo pueden ver en las declaraciones, inclusive de intendentes e intendentas que no son parte de nuestra fuerza política. En primer lugar, se declaró la emergencia y el desastre agropecuario en más de 30 municipios afectados, lo que implica que los productores obtuvieron beneficios impositivos y financieros de la provincia de Buenos Aires. Bueno, por lo pronto ARBA, acá me acompaña el director ejecutivo, durante 2025, beneficios de exención y prórroga del impuesto inmobiliario rural a campos de 19 distritos de la provincia de Buenos Aires que sufrieron inundaciones. Se reforzó el Fondo Provincial de Emergencia Climática, que es utilizado para financiar obras rápidas de limpieza de canales, salteos estabilizados, provisión de materiales y reacondicionamiento de caminos rurales. Se hizo asistencia directa a municipios a través de subsidios, aportes no reintegrables y entrega de distinto tipo de maquinaria y equipamiento. Se llevaron adelante, obviamente, intervenciones coordinadas entre varios ministerios, Ministerios de Infraestructura, Ministerio de Desarrollo Agrario, Ministerio de Seguridad ante la emergencia, Ministerio de Ambiente, la Autoridad del Agua, la Dirección de Vialidad Provincial para llevar adelante obras de contención en los municipios más afectados por las inundaciones. También desde la Dirección Provincial de Hidráulica se hizo entrega de materiales y equipamientos a los municipios, equipos de bombeo, retroexcavadoras, caños y camiones volcadores. También entrega y financiamiento de maquinaria vial, repuestos y combustible para tareas de mantenimiento de caminos y limpieza de canales. Se están llevando adelante muchísimas obras en caminos rurales en los municipios anegados e inundados. Ya se ejecutaron 600 millones de pesos este año en obras de emergencia y se están ejecutando otros 900 millones de pesos en obras en caminos rurales a través de convenios. En total, una ejecución de 1.500 millones de pesos justamente en esos municipios. Eso es lo que hizo el gobierno provincial. Los municipios más afectados por la inundación son los municipios que integran la subregión A3, como se la conoce: 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Bragado, Trenquelauquen, Enderó, Lincoln, Hipólito Yrigoyen y Carlos Tejedor. En octubre elevaron una nota al Ministerio de Economía de la Nación, que tiene a cargo la obra pública. Además, no es solo un Ministerio de Economía, sino que también tiene las competencias en materia de obra pública, de infraestructura, solicitándole varios puntos que todavía no fueron ejecutados. En primer lugar, aplicación inmediata de la ley número 26.509, esto es el Sistema Nacional de Emergencias Agropecuarias, para que se habiliten beneficios fiscales por parte de Nación a esos municipios, que se asignen recursos extraordinarios no reintegrables para obras públicas, para obras hídricas, y viales de emergencia, reparación de caminos, alcantarillado, limpieza de canales, que se reanuden, le han pedido los municipios, que se reanuden los trabajos de canalización del río Salado, tramo 4, etapa 2, que era lo que comenté, el tramo que está y la etapa que están parados, que se provea equipamiento pesado para la reparación de la infraestructura, que se utilicen fundamentalmente los recursos del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, el decreto 1381 de 2001, que permite financiar esas obras de mitigación de las inundaciones. Quiero comentar solamente que entre 2004 y el primer trimestre de entre 2024, y el primer trimestre de 2025, que son los datos a los que pudimos acceder, ese fideicomiso se nutre de los fondos del impuesto a los combustibles, es decir, que está fondeado ese fideicomiso. Este fondo recibió 175.000 millones de pesos desde entonces. Solamente se ejecutaron 13.000 millones de pesos. Es decir que el dinero está, los recursos están para llevar adelante todas las tareas de emergencia, para llevar adelante las tareas de dragado. Nosotros hemos reforzado ese pedido de los municipios desde la provincia de Buenos Aires. También se podrían utilizar los aportes del Tesoro Nacional, que también tiene subejecutados por casi 1 billón de pesos, 1 millón de millones de pesos, el Gobierno Nacional, y que justamente están previstos, entre otras cosas, para situaciones de emergencia. O sea que el Gobierno Nacional puede hacer básicamente lo mismo que está haciendo el Gobierno
provincial desde entonces, que es colaborando, asistiendo, entregando maquinaria, llevando adelante limpieza de canales, llevando adelante la mejora de los caminos rurales, cosa que no ha estado haciendo el Gobierno Nacional. La semana pasada hubo una reunión convocada por la ministra de Seguridad de la Nación, en la que participaron varios funcionarios de nuestro gobierno, que participaron los municipios y, entre otras cosas, la ministra se comprometió a que iba a hablar con el ministro de Economía para poder retomar las obras del Río Salado. Esperemos que eso suceda, nosotros los vamos a seguir reclamando, así como toda la asistencia que se necesita para la región por parte del Gobierno Nacional, para que complemente todos los esfuerzos que viene haciendo el Gobierno provincial y que obviamente vienen haciendo todos los municipios afectados. Con eso termino y le paso la palabra al director ejecutivo de ARBA, que va a presentar los principales lineamientos de la ley fiscal impositiva que fue presentada recientemente en la legislatura. Muchas gracias. Bueno, buen día a todos y todas. Muchas gracias, ministro Bianco. Bueno, el contexto creo que está claro, ¿no? Ha sido contundente en la síntesis respecto de la situación económica que se está viviendo, la situación de crisis que estamos viviendo y además las implicancias que tiene el retiro del Estado Nacional ante una provincia que se ve presionada para contar con recursos y hacer frente a las demandas que son crecientes, no solo en lo vinculado a las inundaciones, sino también en relación a las condiciones de vida, a los servicios que abandona el Gobierno Nacional y aumenta la demanda de servicios provinciales, lo mismo gente que no puede sostener consumos privados, que acude a la prestación pública, y eso hace que el Gobierno de la provincia, lógicamente, requiera recursos genuinos y poder contar con su presupuesto para llevar a cabo adecuadamente sus funciones. En ese contexto, el ministro de Economía, Pablo López, junto con el gobernador, presentaron los lineamientos de las 3 leyes de presupuesto, ley impositiva y endeudamiento la semana pasada, y también estuvimos con Pablo López en la legislatura explicando los lineamientos generales a diputados y senadores que ya van a empezar a trabajar en comisiones, los lineamientos principales de las leyes. En particular, yo hice una presentación de los lineamientos generales de la ley impositiva. Voy ahora a dar un poquito más de detalle. Tenemos una presentación para hacer foco en algunas cosas que nos parece importante poner de resalto en esta instancia. Obviamente después vamos a seguir profundizando, ¿no?, a medida que se vaya debatiendo y discutiendo. Pero en líneas generales, esta ley impositiva dialoga con esa realidad, ¿no? Es una ley que primero retoma la política tributaria del Gobierno de la provincia de Buenos Aires desde que asumió Axel como gobernador. Recuerden que el año pasado no tuvimos ley impositiva, con lo cual necesariamente nuestro punto de comparación va a ser la ley del 2024, que fue la última que tuvimos aprobada. Como les decía, hay una continuidad en el enfoque, en los objetivos de política tributaria que venimos manejando desde de la ley del 2020, que tienen que ver básicamente con dos grandes ejes. Por un lado, acompañar al sector productivo, tratar de construir una estructura tributaria que tenga un sesgo pro producción y pro empleo y no al revés, es decir, acompañar al sector privado, en particular a las pymes, entendiendo la importancia que tiene el entramado pyme en la creación de empleo y, por lo tanto, en generar mejores condiciones de vida para los y las bonaerenses. Por otro lado, en materia de impuestos patrimoniales, seguir trabajando con la idea de construir una estructura lo más progresiva que se pueda. Y esto quiere decir que cada cual pague de acuerdo a su real capacidad contributiva. Ahí lo que buscamos desde el principio fue graduar las cargas de forma tal que los que menos patrimonio tienen paguen menos que los que más patrimonio tienen. Concretamente en esas dos líneas, voy a arrancar por los patrimoniales. Primero el impuesto inmobiliario, la provincia cobra el impuesto inmobiliario urbano y el rural. Lo que tenemos acá en este caso es que respecto del 2024 no hemos introducido cambios ni en las tablas
que definen los tramos por valuación ni en las alícuotas, es decir, que la misma carga fiscal teórica que se deriva de la ley del 2024 es la que contiene el proyecto para la ley de 2026. Lo que tampoco estamos aplicando un coeficiente multiplicador de la base imponible, con lo cual cada propiedad va a estar en el mismo tramo que estaba en 2024, y hemos eliminado para este proyecto de 2026 las cuotas adicionales que, recuerden, habían sido incluidas en la ley de 2024. Lo que buscamos con este proyecto de ley que estamos enviando es que nadie tenga una carga impositiva mayor en términos reales que la de 2024. Eso está garantizado en la forma en que está redactado el proyecto y tiene una implicancia muy concreta en términos comunicacionales, ser claros, que es que el 80% de las partidas inmobiliarias va a tener cuotas menores a 12.000 pesos, lo que implica un impuesto anual menor a los 60.000 pesos. El 80% de las partidas inmobiliarias va a tener como máximo una cuota de 12.000 pesos o un impuesto anual de 60.000 pesos. Y para el 100% de las partidas inmobiliarias, la variación va a estar por debajo de la inflación que se acumuló en el periodo desde la aprobación de la ley del 24. El dato saliente desde nuestro punto de vista, que tiene que ver con corregir un problema que derivó de la no aprobación de la ley impositiva del año pasado, tiene que ver con la patente. La patente se emite tomando la tabla de los precios de los vehículos que publica ACARA, y eso se actualiza los meses de octubre o de noviembre según la ley impositiva. Al no haber habido ley el año pasado, nosotros tuvimos que hacer la emisión del impuesto con la misma tabla de 2024, pero con los valores de los vehículos de noviembre del año pasado. En el medio, ustedes saben, la suba del precio del dólar hizo que los autos subieran mucho de precio, lo mismo que la inflación, ¿no? Obviamente, y eso hizo que, al tener la misma tabla que el año 2024, muchos autos pasaran a tributar alícuotas más altas. Nosotros habíamos hecho un trabajo de abrir la tabla de evaluaciones en 15 tramos para poder bajarle la patente a los que tenían los vehículos de menor valuación, y con este problema de no haber tenido la impositiva, se nos juntaron buena parte de los vehículos en los tramos más altos. Eso hizo que muchos bonaerenses y muchos bonaerenses pasaran a pagar una patente muy alta en relación a lo que venía haciendo y a los objetivos del gobierno de la provincia. En esta ley impositiva estamos haciendo una propuesta para la patente para eliminar esas distorsiones, que implica que 3 de cada 4 propietarios van a pagar menos que el año pasado, que este año, en términos nominales. O sea, a 3 de cada 4 autos le baja la patente en pesos, digamos, ¿no? En términos nominales, en cantidad de pesos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, estamos simplificando la tabla de tramos y evaluaciones. Pasamos de una tabla de 15 tramos a una tabla de 5 tramos, donde bajamos la alícuota mínima de 3,6%, que era la del 2024, a 1% en esta propuesta que estamos haciendo para el 2026, con una alícuota máxima que pasa del 5% en 2024 al 4,5% en 2026 de aprobarse este proyecto. Un comentario ahí en perspectiva histórica. Cuando asumió ACSE, cuando llegamos, la estructura de recaudación de la provincia, el 8% de la recaudación provenía del cobro de impuesto a los automotores o de la patente. La proyección que manejamos con esta modificación es que se ubique en el 5% la recaudación vinculada con el impuesto automotor de aprobarse esta ley, con reducciones de impuestos, insisto, para 3 de cada 4 propietarios en términos nominales. Además, con esto la provincia de Buenos Aires queda situada dentro de las denominadas grandes jurisdicciones, como la jurisdicción con menor carga sobre estos patrimonios, con una carga más adecuada. Y lo último que nos parece importante para comunicar en relación a esta cuestión es que vamos a un esquema de 10 cuotas en el cobro de la patente a partir de 2026. Eso implica también un alivio para los contribuyentes, porque bueno, ahora van a poder pagar el mismo impuesto anual, pero en 10 cuotas a partir del mes de marzo.
Algunos ejemplos concretos de qué implica que 3 de cada 4 autos vayan a pagar menos. Acá tengo un ejemplo por tramo y está puesto en variación porcentual, ¿no? Pero fíjense, en el tramo 5, un vehículo, un Volkswagen Taos Highline 250 TSI del año 2025, que tiene una evaluación fiscal de 59.029.250 pesos, va a tener una reducción del 38,6% del impuesto automotor. En el tramo 4, un Volkswagen Polo, un nuevo Polo Track MSI con una evaluación fiscal de 33.030.200 pesos, va a tener una reducción de la patente del 56,7%. En el tramo 3 van a ver que va bajando, el tramo 5 es el de más alta evaluación, el tramo 1 es el de menor evaluación. Va bajando el beneficio porque se nos habían juntado todos arriba, con esto de no haber tenido la ley y la suba del precio de los vehículos. El tramo 3, un Cronos Drive 1.3, evaluación fiscal 23.006.600 pesos, va a tener una reducción del 34,3% en impuesto a pagar de patente. El tramo 2, un Argo Drive 1.3, evaluación fiscal 18.551.500 pesos del modelo 2018, va a tener una reducción del 8,5% en impuesto a pagar. El tramo 1, un Volkswagen Gol Trend del 2017, evaluación fiscal 12.722.000 pesos, va a tener una reducción de 7,8% en el impuesto a pagar. Esto, obviamente, imagínense, esto es nominal, ¿no? Si uno tiene en cuenta la inflación, la reducción del impuesto a pagar es todavía mucho mayor que estos porcentajes. Y de nuevo, el objetivo que tenemos con esto es corregir las distorsiones que se generaron este año por al no haber tenido aprobada una ley impositiva. Muchos vehículos pasaron a pagar una alícuota más alta porque creció mucho el precio del auto y no pudimos actualizar los tramos de la tabla. Así que es muy importante, 3 de cada 4 propietarios van a pagar menos patente, en algunos casos más de un 50% menos el año que viene. En cuanto a ingresos brutos, no hay modificaciones en las alícuotas, se mantiene la misma estructura de alícuotas de la ley de 2024, es decir, igual que este año. Vamos a mantener también este año el esquema de alícuotas disminuidas e incrementadas. Eso quiere decir que aquellas empresas que tienen montos de facturación más bajos pagan una alícuota menor que la alícuota del régimen general. En este caso, vamos a actualizar los tramos en un 40% y eso beneficia a 46.000 pymes que van a pagar alícuota disminuida. Pero, como les decía, me parece que lo importante es mostrar la continuidad de esta política, el sostenimiento de esta política, porque eso implica que en la provincia de Buenos Aires el 85% de los contribuyentes de ingresos brutos pagan alícuotas disminuidas. Porque van a leer muchos artículos en la prensa diciendo que la presión impositiva de la provincia es muy alta porque las alícuotas son las más altas del país, pero en realidad el 85% de los contribuyentes de la provincia no paga esas alícuotas. El 85% de los contribuyentes tributa en los regímenes de alícuota disminuida. Esto se suma además a la otra política que venimos desplegando en la provincia en estos años, que tiene que ver con la simplificación, concretamente la creación del régimen simplificado de ingresos brutos, que ha permitido que 1.400.000 contribuyentes que son monotributistas adhieran a este régimen simplificado y estén excluidos de todos los regímenes de recaudación y además paguen una alícuota menor a la del régimen general. De esta manera, nosotros en estos años hemos logrado bajar muchísimo la presión de los regímenes de recaudación y la carga financiera y la carga fiscal a millones de contribuyentes en la provincia de Buenos Aires, lo cual le permitió al gobierno de la provincia reducir los saldos a favor que se acumulaban a partir de la alta presión de los regímenes de recaudación, devolviéndole al sector privado 1 billón de pesos de hoy, el equivalente a 1 billón de pesos de hoy, en capital de trabajo al entramado productivo, en particular a las micro, pequeñas y medianas empresas. Finalmente, lo último saliente respecto de lineamientos generales en ingresos brutos es que no estamos incorporando este año el anticipo extraordinario a grandes contribuyentes con alta concentración, que sí lo habíamos incluido en la ley del año 2024, con lo cual la verdad es que realmente no hay grandes cambios más que un acompañamiento al sector productivo por parte del gobierno en materia de ingresos brutos, sostener la política de simplificación
y, como les decía, trabajar en resolver las distorsiones que se generaron en los impuestos patrimoniales producto de la nueva aprobación de la ley en el año 2025. Con esto me parece que queda claro el cuadro general de cómo fue pensada esa ley y cuáles son los lineamientos generales para la ley impositiva que esperamos que se pueda aprobar en las próximas semanas en la legislatura. Muchas gracias. Juancito. Bueno, ¿cómo andan? Buenos días a todos y a todas. En mi caso, en esta oportunidad, la idea es repasar 3 políticas que venimos llevando adelante desde el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Una son los beneficios del banco para el mes de noviembre, si bien estamos a 10 y muchas de estas promociones ya están lanzadas y en funcionamiento. También comentar cómo están funcionando en esta coyuntura que mencionaba anteriormente el ministro Bianco. Luego, en segundo término, repasar los anuncios que hicimos con el sector turismo el jueves, creo que fue el jueves pasado, el miércoles pasado, perdón, con el ministro Costa en el banco y con todo el sector de turismo presentamos las iniciativas del banco. Y en tercer lugar, sí, el día jueves con el gobernador firmamos convenios de financiamiento a municipios desde Provincia Leasing y también es una oportunidad para repasar esos resultados. De cara a cuenta DNI en noviembre, como les decía, esta es la agenda de beneficios y promociones, algo que circula mucho. El pueblo de la provincia de Buenos Aires se ha apropiado íntegramente de la herramienta de cuenta DNI y este tipo de agendas circulan por las redes, por WhatsApp, y para nosotros eso le da mucha potencia para que llegue, para que cada vez más gente, los que todavía no la conozcan, puedan utilizar estos beneficios. En particular me interesa destacar la acción especial en gastronomía, que es el fin de semana que viene para adolescentes de 13 a 17 años. Y también comentar, este sábado fue la acción en carnicerías, conocida por todos y por todas. Tuvimos, comparado con el primer fin de semana de octubre, un 10% más de usuarios que fueron a consumir utilizando cuenta DNI y un 21% más de transacciones por segundo, que es como se mide este tipo de transacciones. O sea, esto sabemos, se utiliza cada vez más y creo que tiene que ver con la coyuntura, pero también un dato que quizás pasa un poco más desapercibido, el crecimiento de las transacciones por segundo tiene que ver con que cada vez tenemos menos incidencias. Los días de promociones había, por la cantidad de concurrencia, se saturaba la infraestructura de transacciones y eso producía caídas del servicio. Bueno, hace ya un tiempo largo trabajamos mucho para que esto no ocurra y últimamente no viene pasando, por eso el crecimiento que tuvimos y que bueno, se refleja en cada una de estas promociones. También la semana pasada tuvimos los diferentes cyber de característicos de esta altura del año. Allí mencionar que realizamos ventas a través de nuestro portal de Provincia Compras por 10.000 millones de pesos en 3 días. Principalmente, obviamente, la gente optó por las 18 cuotas, sin interés, que era el gran atractivo, más de 26.000 transacciones. Un punto que para nosotros fue importante de cara a este cyber y atendiendo la coyuntura que estamos teniendo es tener una oferta de productos de todas las gamas. Muchas veces la estrategia comercial en este tipo de días es promocionar productos de alta gama, de gama media y alta, y nosotros entendíamos que dada la coyuntura que está pasando el pueblo de la provincia de Buenos Aires, teníamos que tener una oferta más integral. El ticket promedio fue de 380.000 pesos, que si ustedes ven hablando de electrónica, electrodomésticos, claramente indica productos de media gama o de gama un poco más baja. El producto más vendido, eso es habitual a esta altura del año y por eso se suelen focalizar en esta fecha, fueron aires acondicionados, pero en segundo lugar se ubicaron ventiladores de techo. Y eso no era tan habitual anteriormente, sino que casi toda la oferta se concentraba en diferentes tipos de aires acondicionados. Supongo que la combinación entre tarifas y precio está haciendo que la gente opte por esto, pero bueno, nosotros, como siempre decimos, lo importante es que la herramienta esté disponible y que eso llegue a
a los vecinos y vecinas de la provincia de Buenos Aires, y televisores de 32 pulgadas, que tampoco es lo más habitual en este tipo de acciones, porque por las 18 cuotas la gente suele optar por televisores de mayor tamaño. En este caso, supongo que por la coyuntura se optó por productos más de gama media, pero bueno, la verdad que fueron muy importantes las ventas que pudimos realizar, que es otra forma de acompañar, porque bueno, viene el calor y si no puedes tener un aire, tener la oportunidad de tener un ventilador. De cara al verano, desde el banco, como les contaba, con el ministro Costa, tuvimos una reunión el miércoles pasado con el sector del turismo que, vale decir, es una continuidad, primero de una agenda permanente, pero en particular de una reunión que tuvimos en Chascomús, hará cosa de 3 semanas o un mes, no me acuerdo, cuando fue la última reunión del COPROTUR, que es el Consejo Provincial de Turismo. Allí las cámaras nos manifestaron los desafíos que tiene el turismo de la provincia de Buenos Aires de cara a la temporada, los desafíos de competir con destinos del exterior en un momento donde el esquema de política macroeconómica es claramente nocivo para la producción local, y donde además los anuncios que habían recibido de diferentes organismos nacionales, más allá de lo que se ha comunicado, no resultaban del todo atractivos para potenciar la oferta de cara a esta temporada. Por eso nosotros, el gobernador recogió la agenda y durante las últimas semanas estuvimos trabajando con el sector para tener una oferta que esté más a medida de lo que ellos necesitan, y además con el lanzamiento de una nueva herramienta para contribuir a la productividad del sector, porque la eficiencia, se habla mucho de que las empresas locales tienen que mejorar su competitividad, y a veces eso es un trabajo que la banca pública podemos acompañar con herramientas innovadoras. Primero, para la planificación de las familias, con tarjetas de crédito, en Navidad y en Reyes, vamos a tener descuentos de hasta 20% y hasta 4 cuotas sin interés en los sectores indumentaria, casa de deportes, juguetería, farmacias, librerías, bueno, los que habitualmente se utilizan para las fiestas, sin tope de reintegro en el uso de nuestras tarjetas. Luego, en el verano, en espectáculos y entretenimiento, 25% y también hasta 4 cuotas. Eso es muy reclamado por todo el sector, que sabemos que tiene en la temporada de verano un hito importante, y en esta coyuntura las familias llegan y quizás, que es algo que también mencionan mucho los intendentes de los destinos turísticos, la gente quizás viaja pero consume mucho menos, sale a comer menos afuera, no va a haber espectáculos, consume en la casa porque justamente el presupuesto está más apretado. Por eso es importante también para poder planificar y para que también podamos incorporar una oferta más amplia. Y lo otro, que esto es lo más importante que nos pedían del sector, entre 4 y 6 cuotas sin interés para lo que es alojamientos, balnearios, ómnibus y servicios automotor, fundamentalmente para garantizar los traslados. Y también vamos a tener, obviamente, todos los beneficios de cuenta DNI que habitualmente tenemos de cara a la temporada de verano, y vamos a agregar algo que es: quienes son clientes del banco y tienen tarjetas, tienen un programa que acumulan puntos que se llama Me Sumo. Eso generalmente se cambiaba por algún bien, entraban en la web y lo cambiaban dependiendo de la cantidad de puntos. Bueno, vamos a incorporar ahora la opción de canjearlos por voucher para consumir con beneficio a través de cuenta DNI, también para direccionar esos beneficios para que funcionen en los dos roles que tiene cuenta DNI. Fíjense que todo esto está enfocado en que las familias, cuando viajan, tengan un beneficio adicional, pero todas estas políticas tienen además un anclaje productivo, porque lo que estamos haciendo es darle a las actividades de la costa y de toda la provincia de Buenos Aires la oportunidad de competir en condiciones razonables y de esa manera generar puestos de trabajo, que básicamente es lo que realiza una política productiva. Esto es lo que les comentaba, que es un nuevo desarrollo del banco. Ustedes saben que nosotros este año lanzamos, a través de cuenta DNI, durante todo el año, fuimos incorporando cada vez más servicios, desde la contratación de préstamos, inversiones, seguros. Ahora, aprovechando esa herramienta, vamos a tener una acción que justamente va a estar direccionada al sostenimiento de la temporada de turismo.
¿Qué pasaba habitualmente? Bueno, la gente cuando se quiere ir de vacaciones empieza a averiguar si puede acceder a un préstamo. Va al banco, consulta qué tipo de préstamo tiene, quizás tiene que llevar algún papel, saca el préstamo, la plata se acredita en la cuenta, luego va al destino de turismo, contrata el hotel, paga el ómnibus o lo que sea que le implique ese gasto y transfiere los fondos. O sea, tiene que hacer todo ese trámite, lo hace cada uno por su cuenta, algo que mucha gente lo tiene bastante internalizado de cara a la temporada de verano. ¿Qué vamos a incorporar? Que ahora directamente, por ejemplo, el hotel pueda generar una oferta de crédito para adquirir ese servicio. Entonces, uno se contacta con el hotel de forma presencial o por teléfono. Si es cliente del banco, el operador turístico le va a poder generar una oferta de crédito. Ahí están todas las condiciones. Y lo que va a pasar es que una vez que estén de acuerdo en las condiciones, esa oferta de crédito va a aparecer directamente cuando uno abra cuenta DNI o nuestra banca VIP. Entonces, cuando uno entre, va a encontrar que dice, tenés un préstamo preaprobado en las condiciones que se acordaron con ese hotel. Automáticamente, como es habitual, en cuenta DNI nosotros garantizamos la seguridad del entorno, se confirma la operación, se alta el crédito y en 24 horas el hotel ya recibe los fondos. O sea, básicamente lo que estamos haciendo es todo ese trámite que decía antes, lo vamos a simplificar para que directamente uno arregle con el hotel o con el balneario o con si necesita alquilar un auto o con la empresa ómnibus, va a acordar las condiciones de financiamiento que crea necesario, pero siempre el cliente, el usuario de cuenta DNI o de VIP va a poder confirmarlo dentro del entorno del banco para garantizar la seguridad y la integridad de la operación. Pero bueno, apostamos, esta es una herramienta que va a tener muchos usos para el banco, pero que en particular vamos a trabajarlo de cara a la temporada de turismo, justamente por esto que decíamos, para que las familias cuando quieran averiguar entre destinos dentro de la provincia de Buenos Aires no tengan que realizar todo ese otro trámite que quizás cuando viajan afuera del país todo eso viene empaquetado y resuelto. Y en tercer lugar, y esto sí me parece importante, el jueves, junto con el gobernador, firmamos convenios de leasing, de financiamiento para municipios. Estamos en noviembre, como dijo el ministro Bianco, pasó la temporada de elecciones, el proceso electoral está cerrado y sin embargo nosotros firmamos 9 contratos de leasing por 5.200 millones de pesos para financiar equipos de salud, maquinaria, equipamientos de construcción y vehículos, y 3 préstamos del banco, porque esa es otra herramienta, de 2.800 millones de pesos para adquisición de maquinaria vial, vehículos y equipamiento hospitalario. Si ustedes ven, bueno, quizás es difícil, ahí se ve más grande, ahí no vemos nada, pero si ustedes ven la nómina de municipios, van a ver una cosa que para nosotros es una obviedad y es natural, pero que en esta coyuntura evidentemente es hasta anticlimático, si se quiere, porque hay una diversidad de espacios políticos, intendentes de diferentes fuerzas que reciben y que trabajan con herramientas de la provincia para cumplir roles esenciales de Estado como mantener un camino rural, hacer una obra pública o invertir en equipamiento en hospitales. En muchos municipios el municipio es el único efector de salud. Y lo decimos en un contexto donde el Gobierno Nacional decide no convocar al Gobierno de la provincia y a otros gobernadores por su signo político a convocar de los temas de los que son relevantes para la vida de todos los habitantes de nuestro país y por supuesto de nuestra provincia. Bueno, el gobernador el otro día tuvo una reunión donde además todos los intendentes estuvieron invitados y todos tuvieron la oportunidad de contarnos la realidad de lo que está pasando en sus municipios. En general lo que nos comentan es que cada vez tienen más gente que les pide plata para pagar un alquiler, una demanda muy fuerte en los centros de salud y también mucha demanda por obra pública, había cuenta del abandono que ha hecho el Gobierno Nacional. En estos ya casi 6 años estamos llegando a 101 municipios, esto es el 70% de la población de la provincia de Buenos Aires, más de 200.000 millones de pesos invertidos en financiamiento a municipios de la provincia. Nos ha pasado este año, lamentablemente, que algunos municipios que todavía no accedieron al leasing ni se acercaron, no están pudiendo concretar la operación, fundamentalmente porque la restricción financiera del ajuste que impone el Gobierno Nacional, tanto en términos de recursos como por la recesión y la caída en la actividad, hace que las cuentas de algunos municipios no les permitan acceder a este tipo de herramientas,
pero hablando de 101 municipios, queda claro lo que decía antes. No hay ningún sesgo, no hay ninguna definición en función de a qué espacio político representan los intendentes, sino a entender que del otro lado hay vecinos y vecinas de la provincia que necesitan soluciones. Por eso hemos firmado todos estos convenios y vamos a seguir trabajando porque así lo determinó el gobernador Axel Kicillof. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación se va a dar lugar a la ronda de preguntas. Les vamos a pedir, por favor, a las y los periodistas que se presenten indicando su nombre y el medio al que representan. ¿Qué tal? Buen día. Antes que nada, Juan Pablo Ferrari, del diario Hoy, la Red 92. Me pidieron que sea más escueto, conciso con las preguntas, así que voy a ser muy directo, respetando esto. Después de las elecciones, Carlos Bianco se instaló la versión de que habría una manifiesta intención a fin de año del gobierno de la provincia con Kicillof, no digo de correr, pero sí de tomar cierta distancia con algunos ministros o funcionarios de alto rango dentro de la provincia que están vinculados a determinada corriente política dentro del peronismo, como bien puede llegar a ser, no digo que necesariamente lo sea, la Cámpora. Concretamente lo que quería preguntar es, una pregunta más directa, más política, si van a tomar distancia o si la relación hoy con intendentes como, por ejemplo, Mayra Mendoza es la misma de antes, si van a buscar una unión o definitivamente puede confirmar y ratificar estas versiones. Y la otra me pareció muy interesante con respecto al planteamiento de Girard. Quiero poner un ejemplo, lejos de ser autorreferencial, con respecto a las patentes, porque es muy interesante. En mi caso particular, tengo un modesto autito que tiene un valor fiscal de 6 millones de pesos. ¿Qué pasaría? Digo, porque puede representar a otros vecinos también. Si Milei y Caputo deciden devaluar en febrero o en marzo, cosa que puede pasar, y el valor de los autos se dispara y lo que hoy vale 6 pasa a valer 10, ¿ese descuento con respecto a la nueva ley de patentes sigue vigente o va a variar? Gracias. No, respecto de la primera pregunta, no hay prevista ninguna modificación en el gabinete. Y nosotros seguimos teniendo el mismo vínculo con todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, independientemente del sector al que pertenezcan, de la fuerza política, así que no cambió nada. La metodología de cálculo del impuesto es que se toma para el año 26 la tabla publicada en noviembre del 2025, se toman esos valores de los vehículos, se los mete en la tabla y se le aplica la alícuota que corresponde. O sea que en este caso ya lo que pase el año que viene con el precio de los autos no afecta la propuesta de este proyecto. Sí tendrá un impacto al año siguiente y habrá que tomar decisiones y medidas. Pero en principio ya está, los precios de los vehículos de noviembre son los que el año que viene se van a tomar para emitir el impuesto. Buenos días, Belén Robledo para Página 12. Consultarle al ministro Bianco justamente sobre estas negociaciones con la legislatura por el presupuesto y el proyecto de endeudamiento o financiamiento. Hay un punto que tiene que ver con un fondo para los municipios que en el proyecto que fue enviado está atado a la toma de deuda y hay demandas de que eso se transforme en un fondo fijo y de libre disponibilidad para los intendentes. ¿Hay posibilidades de que eso sea así o no? Y en segundo orden, está previsto que el martes asuma a Diego Santilli como ministro del Interior, saber si se va a reiterar algún pedido de reunión o si hubo alguna comunicación con él para ver cómo dar las negociaciones en cuanto a las necesidades de la provincia. Gracias. Gracias, Belén. Mira, respecto de los proyectos que se presentaron en la legislatura, van a ser discutidos. Obviamente, como vos decís, el Ejecutivo presentó un proyecto en donde un porcentaje de la deuda prevista en ese proyecto iba a estar atado a un fondo municipal. Sí, escuché versiones de que se quería un monto fijo. ¿Cuál es el problema? Que obviamente la provincia requiere ese endeudamiento para reforzar sus arcas y a partir de eso puede destinar una parte a los municipios tal como está previsto. Si vos pones un fondo fijo que no está vinculado a ningún tipo de recurso adicional, son fondos que va a tener que repartir la provincia propios, ¿no? De su recaudación propia, o sea que es un poco inconveniente desde ese punto de vista, sobre todo por la situación en la que estamos. En otros momentos se pudo hacer, la verdad que la situación económica y financiera que estamos padeciendo como consecuencia, bueno, del conjunto de las políticas del Gobierno Nacional, de los recortes de más de casi 13 ya
billones de pesos que se le realizaron a la provincia, la caída de la recaudación por la crisis económica, la caída de la coparticipación por la menor recaudación nacional, nos están afectando muchísimo, así que es un contexto, una coyuntura distinta a la de otros años. Por eso nosotros planteamos desde el Ejecutivo que sí se puede formar un fondo para los municipios en la medida en que el gobierno provincial pueda obtener recursos adicionales a través de las leyes, a través de los instrumentos de financiamiento. Eso es lo que está planteado, eso entra en un marco de negociación a partir de ahora. Respecto de Santilli, le escribí, lo felicité cuando ganó la elección, como corresponde, me puso una manito, pero bueno, contestó. Después le escribí para pedir una reunión para tratar los temas de interés provincial, que nos devuelvan lo que Milei nos robó, esos casi 13 billones, que vuelvan a retomar la obra pública, que continúen con el dragado del río Salado, que nos den la jurisdicción de la autopista Perón, que nosotros la venimos reclamando hace varios años, que nos den la jurisdicción de las aguas del Río de la Plata para poder llevar adelante el dragado del Canal Magdalena. Todo eso se le fue planteado, no debe estar ocupado, porque tiene 2 laburos ahora, diputado por un lado y casi ministro por el otro, así que seguramente cuando jure como ministro, que no va a tener la otra parte del trabajo, me va a contestar. De todos modos, estoy esperando, justamente tengo la nota escrita, ¿no? Tengo la nota escrita desde la semana pasada para pedirle una reunión formal a través de GEDEVA, que es la forma de enviarla, y se la voy a presentar también por las dudas, ¿no? No sea que se pierda en el éter. Se la voy a presentar también por mesa de entradas para que nos reciba y que nos dé respuesta a esos recortes y establecer un esquema de trabajo, una agenda de trabajo con la provincia más grande de la Argentina. Última pregunta. Muy buenos días, para Cristian Girard. Quería consultar, Verónica Bustos, Radio Provincia, perdón. Quería consultarle si hay alguna moratoria, alguna excepción de impuestos con respecto a los municipios que están anegados en este contexto de inundaciones del río Salado. Muchas gracias. Hola, Verónica. Como comentó Bianco hace un ratito, la provincia tiene un programa permanente de asistencia para casos de inundaciones, que es CEDAVA, ¿no? la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la provincia de Buenos Aires. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario es la autoridad que tiene competencia primaria sobre la aprobación o no de la solicitud de beneficios. Una vez que se certifica la inundación de un campo, se certifica que se use con fines productivos, ARBA ejecuta la exención correspondiente. La exención puede ser por el grado de afectación, puede ser 50%, puede ser 100%. O sea que eso está permanentemente habilitado y el trámite lo tienen que hacer ante el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, como dijo Carlos hace un rato. Ya en 19 distritos hemos estado asistiendo con esos beneficios tributarios en el marco del CEDAVA. Sí, ahora falta que la ponga el Gobierno Nacional. Nosotros ya la pusimos, ahora la tiene que poner el Gobierno Nacional. Eso, gracias. Muchas gracias y de esta manera damos por terminada la conferencia de prensa. A todas y todos, muchas gracias y que tengan muy buenos días.